Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente en este momento. Muy gozosos de que estés con nosotros una vez más. Y así como estamos, repetimos lo mismo, ¿no? Nos dé share, nos dé like y comparte los segmentos. Nos ayuda mucho con eso. Vamos a iniciar, ¿qué le parece, Jocabel, con una oración para arrancar con la programación? Señor eterno Padre, en esta hora, gracias una vez te damos por este día, oh Dios, que nos ha brindado, dándonos nosotros cada uno esa certeza de que estamos vivos, Señor, y estamos en estos tiempos, estamos viviendo, para entendemos que es un tiempo difícil, pero así como estamos buscando la manera de acercarnos más a ti, Señor, permitiendo que así como estamos en estos mensajes que se está presentando, sean unos mensajes que cada persona que esté escuchándolo, Señor, puedan poner en práctica lo que se está diciendo aquí. No somos nosotros que estamos hablando, simplemente nosotros lo presentamos a través de la Biblia, a través de los libros de profecía y a través de esos mensajes y las noticias que se están llevando a cabo, dejándoles ver a las demás personas que sí, ya esto va caminando muy rápido en estos tiempos que estamos viviendo, y permita a Dios que nosotros estemos y nos preparemos por lo que ha de venir, Señor. Gracias, Señor, una vez más, y defendimos, perdón, se lo ofendimos en este día por Jesús. Amén. Amén. La noticia que tenemos para esta vez se titula Alarmante caída en la libertad religiosa. Eso es parte de los tiempos finales. Eso mismo es. Nos dicen en la noticia que un nuevo informe de la organización Aid to the Church in Need advierte que el derecho a la libertad religiosa atravesará una crisis sin precedente en el mundo, afectando a cerca del 65% de la población global, unos 5.400 millones de personas. El estudio bianual de Religious Freedom in the World 2025 analizó a 196 países y detectó graves violaciones en 62 de ellos, clasificando a 24 como naciones bajo persecución religiosa y a 38 bajo discriminación. Eso es así. Solo Kazajstán, Sri Lanka mostraron unas mejoras, mientras que el resto refleja una tendencia generalizada de represión, censura y control estatal sobre la fe. Según el informe, el autoritarismo es la primera causa de las restricciones, pues los gobiernos usan la vigilancia digital, el encarcelamiento y la censura en línea para sofocar las libertades de culto, sobre todo en lugares como China, Eritrea, Irán y Nicaragua, que queda cerca de acá, del Caribe. El control de la fe se ha convertido en una herramienta de poder político. Advierte el texto denunciando una burocratización de la reprensión religiosa que busca eliminar toda disidencia. Regina Lynch, que ya es presidenta ejecutiva internacional de ACN, señaló el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión no solo está bajo presión, en muchos países está desapareciendo. El fenómeno no se limita al mundo islámico o dictadura, sino que se extiende a región como África, Asia, Europa, incluso a América Latina. Sabe que no es un solo país, estamos hablando de continentes. Sí, exacto. La gente se cree que solamente un solo lugar. No, por todos lados está surgiendo esto. En Sahel africano, grupos extremistas como Estado Islámico, que hemos mencionado anteriormente, y también el Jainim, han devastado aldeas cristianas, destruyendo iglesias y desplazando a millones de personas. Asimismo, en Nigeria, las milicias Fulani continúan atacando comunidades cristianas, mientras en Sudán la guerra civil fuerza a miles a huir de sus tierras ancestrales. O sea, que está no tan solamente el factor religioso, también el social. Exacto. El documento también clasifica a India y a Myanmar como países de persecución híbrida, donde la intolerancia legal y la violación social se mezclan con el nacionalismo religioso. El informe identifica un nuevo factor de amenaza, el crimen organizado. En México y en Haití, bandas delictivas han asesinado y secuestrado pastores y sacerdotes para imponer dominio terrenal. Ahora ahora algo más escalonado, porque ahora es crimen organizado, ya eso va a otro nivel.
para que llegue a ese punto, ellos tienen que ponerse de acuerdo y buscar estrategias para llevar a cabo su objetivo. Es peor aún. Sigue diciendo en la noticia que incluso en Europa y América del Norte se registra un aumento alarmante de agresiones contra Iglesia. Francia documentó casi 1,000 ataques en el año 2023, mientras que Grecia, España e Italia muestran cifras similares. Estamos hablando de la primera potencia mundial, porque América del Norte incluye Estados Unidos. Exacto. Y es el lugar donde se dice que todavía tenemos los derechos. Tenemos supuestamente derechos, ¿no? Pero sabemos que eso ya se está acabando ya. ACE también reporta un incremento de antisemitismo y la homofobia tras el conflicto entre Israel y Hamas, con incidentes religiosos que se multiplicaron hasta un 1,000%, wow, 1,000% en países como Francia. Ellos están viendo este conflicto que está surgiendo y los países están imitando, diciendo, no, pero si eso ocurre en aquel país, también podemos hacerlo nosotros, y se ha multiplicado un 1,000%. Eso es incalculable, eso fuera de la cifra, eso es algo demasiado preocupante. Sin embargo, en medio de este panorama oscuro, el informe destaca ejemplos de esperanza. En Mozambique y Burkina Faso, líderes cristianos, musulmanes, trabajan juntos en iniciativas de paz y conciliación. Ella enfatizó que el derecho a vivir según la conciencia es el pulso de la dignidad humana, donde se respeta, florece la paz y la justicia. Donde se niega, que es lo que estamos viendo, la sociedad pierde su fundamento. Concluyendo diciendo que la libertad religiosa es el termómetro de todos los derechos humanos. Su decadencia indica el colapso moral de las libertades fundamentales. Y ahora mismo la guerra espiritual va dentro de lo que es la moralidad en el ser humano. Exacto. Lo que nos están sintonizando en estos momentos, nosotros lo que estamos presentando es una noticia alarmante que nos da a nosotros a entender la preocupante situación del mundo, porque la caída de la libertad religiosa no es una alerta, es una realidad en nuestro tiempo. Y cada vez va a ser esto, hemos presentado cada vez más noticias referentes a este tema. Una primera pregunta, ¿qué ocurre en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Pues nos dice en esta cita, los crímenes y la iniquidad que campean en las ciudades populosas han alcanzado un nivel abrumador. La perversidad de los impíos casi escapan a toda comprensión. Muchas ciudades se están convirtiendo en otras tantas Sodomas ante de la vista del cielo. Wow. Mira, estas ciudades para que son casi todas, ¿viste? Estamos así, donde quiera que uno se mete es como si fuera una película, como si estuviéramos nosotros en Sodoma. Ciencia ficción. Mira, en la situación en aquel entonces de Sodoma, Dios destruyó esa ciudad porque había negado cuántas veces su miseria, ¿sabes? Su estar en la verdad. Exacto. Al punto en que tristemente llegaron a ser ruinas. Y el mundo cada vez se acerca al punto que tienen que tomar una decisión. Y el Espíritu Santo se está retirando de esta tierra. ¡Ay! De los moradores de la tierra, como dice Apocalipsis. Sí. ¿Qué motivo tiene el enemigo? Sigue diciendo también en la cita que el aumento de la maldad es tan grande que las masas se aproximan rápidamente, mira a lo que estamos hablando, a un punto en su experiencia personal más allá de cual resultará sumamente difícil alcanzar a los individuos con el conocimiento salvador del mensaje de tercer ángel. Se han apartado tanto y tanto del camino estrecho que para poder rescatarlo... Bien difícil. Otra cosa que tú sabes, hablando ahí de mensaje de tercer ángel, lo menos que se habla es eso. Porque llamamos la verdad, lo menos que se habla y se presenta en nuestras iglesias, vamos a decir, es el mensaje de tercer ángel. Es muy poquito. Se hablan otras cositas, qué sé yo, para aquí, para acá, pero no se hablan lo que, pues, estos tiempos que estamos nosotros presentando aquí, a través de este medio que estamos utilizando.
hay una otra preguntita, dice, ¿cómo debe actuar el pueblo de Dios? ¿Cómo debemos nosotros actuar? Enemigos de las almas trabaja con toda pericia para obtener un pleno dominio de la mente. Fíjate, de la mente. Y lo que los siervos de Dios realizan para amonestar y preparar a esa gente para el día del juicio, debe hacerlo, ¿cómo? Prestamente. Prestamente, rapidito. Volvemos otra vez. Es una lucha espiritual. Sí, es una donde pelea. está envuelto la obediencia, Sí, es una la pelea honra, el espiritual. respeto, el carácter. Es aquí. En la mente. Y el enemigo va a buscar la manera, viendo todo esto de libertad religiosa en conjunto a las situaciones de guerra y el estatus social que está el mundo. La gente dice que buscará la verdad y no la encontrará. Pero Sí. el momento es ahora. En nosotros cimentarnos en la palabra del Señor y nosotros utilizar provechosamente el tiempo que nos queda para prepararnos y estar listos para la cadena celestial es ahora. Es ahora. Y todo lo que podamos hacer por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, vecinos y nuestra iglesia y la gente que no conocemos, Sí. es para ayer. Para allá. Esa acción es para ayer. Todo esto que estamos estudiando, compártalo y hablen, formen círculos de oración y también de estudio, porque es que este es el tiempo donde nosotros tenemos que llevar una verdad presente. ¿Y a qué debemos prestar atención? Mira lo que dice Manuscrito 139. Dice, Satanás está obrando con todo su arte y encantos para mantener a los hombres marchando ¿a qué? A ciegas. A ciegas, cieguito. Hasta que el Señor se levante en su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por sus iniquidades. Cuando la tierra devolverá su sangre y no cubrirá más sus muertos. El mundo entero parece empeñado en la marcha de la muerte. Ese retardo, como le dicen, de la venida del Señor es esperando que su pueblo esté listo y que el mensaje sea dado. Nosotros no estamos listos todavía, para nada. El pueblo de Dios no está listo, no está listo para nada. Dice la hermana White, ni una en 20. Ni un invento. Y vamos a tener que trabajar en los tiempos que, y dice, los tiempos más difíciles, vamos a tener que comenzar a trabajar. Pues, Si a no, tiempo no- y afuera de tiempo. Ahora mismo, pues, no lo estamos haciendo ahora, pero va a llegar un momento dado que vamos a tener que salir y hacer la obra que tenemos que hacer, pues, para terminar todo esto, que estos tiempos que estamos viviendo, que son bien, bien difíciles. Mira, a veces es que el mundo el enemigo usa tantos encantos que ya el enemigo no tiene ni que tentar, simplemente mantener a la gente ocupada. Después que la mantenga ocupada, el tiempo de preparación pasó y ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, eso es correcto. Otra pregunta, ¿cuál es el proceder de Dios? En la gran obra final nos encontramos con perplejidad con las cuales no sabemos cómo tratar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realice su propósito. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exacto, está hablando de Trabajando las a nuestro personas favor. divinas. Sí. En conclusión, tenemos que estar atentos a los sucesos finales de este mundo. claro que está. Leemos la Biblia para conocer las preciosas verdades que de Dios, todo lo que Él presenta, que es bonito, o sea, que y nos prepara. Y que el tiempo de preparación es vital para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a depender de Él en todo, en todo, hermanos, en todo momento, que nos ayude a nosotros. Así que, Maranata, Cristo viene. Por nuestro Señor
Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, que nadie falte allá. Que nadie falte allá. Un saludo a cada uno de ustedes. Estamos prácticamente casi concluyendo el estudio del santuario y nos gustaría que no se perdiera el próximo episodio, que sería la culminación, pero no nos quedamos ahí. Hoy tenemos un tema muy importante para discutir y poder seguir aprendiendo sobre la obra de Dios a través de lo que es el santuario. Y el tema de hoy se titula ¿Qué es la purificación del santuario? Pero antes queremos repasar lo que se tocó o lo que se estudió en el tema pasado. El tema pasado hablamos sobre lo que fue el sábado y lo que fue el sellamiento. Y los puntos importantes para tocar del estudio es que el sábado fue una institución creada por Dios, lo cual conmemora la creación. También el descanso sabático está al alcance de todos, no es exclusivo. Dios lo dio para la humanidad. Al santificar el sábado, incurrimos, o más bien aceptamos a Jesús como Hijo de Dios, nos llenamos de fortaleza para cumplir las demandas del Evangelio y nos encontramos con Dios. Entramos en esa confraternización. También vimos en ese estudio que el Espíritu Santo es quien imprime en nosotros la imagen de Cristo. El tener al Espíritu Santo en nuestra vida es garantía de nuestra redención. El sábado es la señal del pueblo de Dios y nos llama a la santificación, el día en que se reconoce al soberano del cielo. Si usted no logró estar en ese episodio, le hacemos la invitación para que busque ese tema que se tituló Sábado y Sellamiento, para que podamos entender la correlación que tiene en el tema de hoy. Antes de comenzar, vamos a tener una oración para que Dios sea quien dirija este estudio. Así que ahí donde ustedes se encuentran, vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, Padre, en estos momentos invocamos tu presencia para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda dirigir este estudio, pueda impresionar nuestros corazones y podamos, oh Dios, devolverte en obediencia, en voluntad, lo que haces cada día por nosotros. Te pedimos, Señor, que cualquier distracción tú la puedas despejar
para nosotros entender tu mensaje, aplicarlo a nuestra vida y también compartirlo. En nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy vamos a comenzar rapidito buscando a nuestras Biblias y esta vez nos vamos a trasladar al último el libro de la Biblia en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Y dice así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Podemos apreciar cómo se resalta el cuarto mandamiento y el llamado a temer a Dios. ¿Por qué cosa? Porque la hora de su juicio ha llegado. La hora del juicio está relacionada a la purificación del santuario. Y vamos a verlo en el libro de Daniel, capítulo 8, 14. Y dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. En este texto bíblico se menciona el tiempo donde ocurre o comienza la purificación. Este tiempo se conoce como la segunda fase del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario, pasando del lugar santo, que es el primer compartimiento, al lugar santísimo. Y vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 12, 17. El dragón se airó contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Vemos que el dragón, que se refiere a Satanás, se airó contra la mujer, que sabemos que es la iglesia, y guerrea contra su descendencia. Y nos preguntamos, ¿y cuál será esa descendencia? Esa descendencia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La proclamación del mensaje final es un privilegio exclusivo del pueblo remanente. Fue recién a partir del siglo XIX cuando la iglesia comenzó a predicar de forma vigorosa esta verdad. Entonces, vemos la relación que existe entre el santuario y el ministerio de Cristo. Los libros, tanto Hebreos como Apocalipsis, evidencian la realidad de un templo, el santuario, en el cielo, corazón mismo de la obra salvífica de Dios a favor del hombre. Y hay tres aspectos importantes que nos gustaría analizar, que es respecto a la verdad de la purificación del santuario. Y vamos a comenzar leyendo lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Y dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este es el contraste entre el primer pacto y el segundo pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y lo hemos visto en el tema del sacerdocio que hablamos en estudios anteriores. Por lo cual puede también salvar como perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Sabemos que Jesús hace la obra de intercesor. Entonces, el santuario celestial es el centro de la acción divina para solucionar el problema del pecado. Vamos a leer entonces el versículo de Apocalipsis 13, 5, 6. Y dice: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemas contra Dios, para blasfemar su nombre
y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Aquí vemos que el santuario celestial es objeto de los ataques del enemigo para desprestigiar a Dios y destruir tanto a su pueblo como a su ley. El mensaje que la hora de juicio ha llegado anuncia, y me refiero a cuando dice que el juicio ha llegado, es hasta la mención de los 2300 tardes y mañanas, anuncia la acción divina previa al advenimiento. Vemos en este versículo que acabamos de leer, Apocalipsis 13, 5 a 6, cuando dice aquí que hablaba las grandes cosas y blasfemia, vemos que ya esto ocurrió en la historia a través de lo que fue la Roma papal. Durante este tiempo se le aplica al pecador arrepentido los beneficios de la expiación hecha en la cruz del Calvario y la erradicación del pecado. Nos gustaría, ya que hacemos la mención de lo que es el 2300 tardes y mañanas, nosotros entonces poder analizar esta profecía de forma más profunda para nosotros entender este estudio de hoy. Cuando hacemos la mención de los 2300 tardes y mañana, hay que aclarar que se refiere a 2300 días literales. Vamos a buscar a Daniel 9:25 y en este texto nos va a ayudar a comprender la gráfica que podemos ver. En esta gráfica resalta 7 eventos refiriéndome a lo que es la profecía de 2300 años. Y el primero es, y vamos a buscar lo que nos dice Daniel 9:25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá ¿cuántas? 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pues vemos entonces que la orden de Artajerjes, que era rey de Persia, para restaurar y reedificar a Jerusalén fue dada en el año 457 a.C. y se coloca número 1 para que sepas cómo vamos conduciendo este estudio refiriéndonos a esta profecía. Punto número 2. La reconstrucción y restauración de Jerusalén se terminó al fin de los primeros 49 años de la profecía de Daniel, y esto nos lleva al año 408 a.C., que esas son las 7 semanas. Vamos a ver qué nos dice Mateo 3:16. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él, refiriéndonos a Juan, vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Jesús fue ungido del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Del año 457 a.C. hasta el ungido hubo 483 años. Y lo podemos ver claramente aquí, que son las 62 semanas, como punto número, ¿verdad?, de 2 al 3. Vamos a ver ahora y a leer Daniel 9:27. Y dice, y el Mesías afirmará su nueva alianza en una semana con muchos fieles convertidos. Y a la mitad de esta semana cesarán las hostias y los sacrificios, y estará en el tiempo la abominación de la desolación, y durará la desolación hasta la consumación y el fin del mundo. Quiere decir que el Mesías príncipe a la mitad de la semana fue crucificado en el año 31 de nuestra era. Y lo vemos claramente
en el diagrama. Desde la muerte de Esteban, el evangelio fue a los gentiles. Del año 457 al tiempo de los gentiles, 490 años, ahí se ve que se cumplen las 70 semanas, que son 490 años. Al final de los 2300 años, y eso ocurre en el 1844, se inicia la purificación del santuario celestial, o sea, la hora de juicio. El triple mensaje de Apocalipsis 14, 6, 12 es proclamado a todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo en esta tierra. Recapitulando, este periodo profético, refiriéndonos a los 2300 años, es el más largo de la Biblia y se extendió desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la purificación del santuario. 70 semanas, que son 490 años, debían contarse para los judíos, y a finales de ese periodo, en el año 34, comenzó el evangelio a los gentiles. Y se les muestra nuevamente una gráfica que nos ayuda a entender esta explicación. En la primavera del año 27, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y se inicia su ministerio, que dura 3 años y medio. Por eso se dice en esa semana, 3 años y medio, que cae en el año 31, fue Jesús crucificado. Quiere decir que el periodo completo de los 2300 días se extendía desde el año 457 a.C. hasta el año 1844, cuando se inicia en el cielo el juicio investigador, ya que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Es importante recalcar que la purificación del santuario celestial se efectuaba solo una vez al año, y hay un estudio refiriéndonos al servicio anual que también citamos para que pueda estudiarlo si no lo ha logrado hacer, que da detalles específicos que se realizaba en ese día de expiación, que era el servicio anual. Pues, en contraste con el santuario terrenal al santuario celestial, sabemos que en el terrenal este servicio se repetía anualmente, pero en el santuario celestial Jesús, el sumo sacerdote del nuevo pacto, entra al lugar santísimo para oficiar solamente una vez. En conclusión, la vindicación de Dios es la última meta de la redención, obteniendo un pueblo limpio por la sangre del Cordero. Y vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 7:14. Y dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, refiriéndose a que tienen un carácter sin manchas ni arruga, un carácter semejante al carácter de nuestro Dios, porque no tan solo aceptaron a Jesús como su Salvador personal, sino que vivieron en comunión, contemplando al Creador desarrollar un carácter semejante al suyo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre 3 puntos relacionados a la purificación del santuario de Daniel 8:14, que nos hace mencionar, número 1, que en el juicio investigador se examinan los caracteres y se determina lo que está preparado para el reino de Dios. ¿Saben? En este mundo, cuando comienza el juicio, porque ahora mismo se está llevando el juicio con los que fueron al descanso, pero cuando llegue o pase este juicio a los que están vivos, no va a ser enjuiciado ninguna alma que no haya conocido la verdad. Porque la palabra del Señor
se menciona que el mensaje se llevará por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que todos van a conocer y van a tomar una decisión. Porque Dios es un Dios justo. Y todo el mundo va a conocer. Y también de la misma manera que va a tener ese conocimiento, va a tomar una decisión. Y cada carácter va a ser examinado de forma minuciosa. ¿Saben? Sabemos que Dios es amor, también es justicia. Y dentro de esa justicia, a veces no entendemos lo que es erradicar el pecado, porque dentro de esa justicia, dentro de ese amor, está el que no suframos más y que estemos en un mundo condenado por el pecado. Dentro de esa justicia está que no se vuelva a repetir la historia de tener una mancha de pecado. Por eso Dios quiere y necesita que su pueblo esté preparado para poder buscarle. Este segundo punto, refiriéndonos a la purificación del santuario de Daniel 8:14, nos dice que es tiempo, en este tiempo, quiero decir, el pecado es removido, quitado y eliminado del universo. Con este pensar vemos cuán misericordioso y justo es Dios cuando el enemigo acusador nos muestra cómo es su gobierno. En contraposición, Dios que nos crea para estar en mundo, en su presencia y que estemos felices, que estemos gozosos. El contraste es bien marcado. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 21:3-4. Dice: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Aquí vemos claramente cómo el pueblo de Dios, que se preparó en semejanza de carácter, está ante la presencia de Dios. Cuando se logra que el pecado es removido, quitado y eliminado del universo, se vindican algunos puntos. Pero antes de llegar ahí, vamos a leer Apocalipsis 21:4. Dice: enjugará Dios toda lágrima. ¿De quiénes? De los ojos de ellos, refiriéndose al remanente, refiriéndose a los hijos de Dios. No tan solo de los que salieron de la gran tribulación, sino los salvados a través de toda la historia. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Todo este sentir de la humanidad es en consecuencia del pecado. Ese es el gobierno del enemigo. Es la evidencia de que lo que desea la humanidad es destrucción, donde en él se conoció lo que se logró a través del egoísmo, del orgullo. Entonces, logrando este punto, el punto de que el pecado va a ser removido, quitado y eliminado del universo, se vindican no tan solo la naturaleza de Dios, que sabemos que Dios es amor. El fundamento del universo es el amor de Dios. Se ve en todo. Se ve en la creación, se ve en la redención, se ve en el sustento y purificación del pueblo. Cuando Dios está reconciliando a la humanidad, cuando Jesús está reconciliando la humanidad con Dios. También se está vindicando la justicia de su gobierno. Tenemos aquí a un acusador que es el enemigo diciendo: mira, Dios puso una ley que no se puede cumplir. Dios es esto y Dios lo otro, no es justo. Pero vemos que todo ese pensar es un pensar diabólico, satánico, bien lejos de la verdad. Porque la base del gobierno de Dios es su justicia. También se vindica al pueblo de Dios. Evidencia de esa relación, de ese caminar con el Creador, lo hizo estar en su presencia. También se vindica la ley de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 22:5.
Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noches y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. En resumen, vindicar. ¿Qué significa vindicar? Significa que Dios logra, mira qué interesante, demostrar que el plan del enemigo y las acusaciones contra su ley y su gobierno son falsas. Que el amor de Dios rige en forma suprema y su gracia es eficaz para salvar al pecador. Estamos sumidos en el pecado. Estamos encadenados en las tentaciones. Dios liberta. Pidamos la unción del Espíritu Santo para que usted vea cómo Dios obra con poder en su vida, porque lo que Dios quiere es salvarte. Se indica que la imagen de Dios es restaurada en sus hijos. También que la verdad redentora de Dios, oscurecida por la apostasía, queda restaurada y el mundo entero conocerá esa verdad. También nos queda claro que hay seguridad de perdón y salvación y que el pecado no surgirá otra vez. Vimos que Dios ha tomado en sus manos el destino y el juicio de su pueblo y expone a su vez la falsedad del sistema apóstata. Por lo que Cristo, su ley y su pueblo son vindicados. A través de este tema de hoy, hacemos una invitación a que esté con nosotros en el próximo tema, que es el último tema de este compendio. Y ese último tema vamos a ver más específicamente los 2300 años y esta relación de el remanente. Que Dios nos dé la capacitación para vivir a la altura de este tiempo del fin, porque vemos la importancia de nosotros estar listos y preparados, trabajando en unidad para nosotros poder recibir el sello del Espíritu Santo y proclamar esta gran verdad para este tiempo. Vamos a culminar este estudio de hoy con una oración. Así que allí donde usted se encuentre, vamos a orar. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra. Reconocemos, oh Dios, la obra que están haciendo, Señor, en el cielo por el bienestar y salvación de las almas de este mundo. Sabemos, oh Dios, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos queda un tiempo preciado que necesitamos utilizar para la salvación no tan solo de nuestras almas, sino de nuestros seres queridos y de cualquier alma que perece en este mundo. Ayúdanos a valorar, a apreciar el tiempo de preparación y que podamos priorizarte ante todas las cosas. Que el estudio de tu palabra, Señor, sea uno constante. Como dice tu palabra, que sea una lámpara, Señor, para alumbrar nuestro caminar en este mundo. Y para entender que estás a las puertas, Señor, esperando nuestra preparación para venir a buscarnos. En este tiempo solemne del final de esta historia de este mundo, Señor, ayúdanos a ver nuestras faltas, nuestro defecto de carácter, Señor, nuestra necesidad de ti. Purifica nuestras vidas. Ayúdanos a ser instrumento de bendición, Señor, a los demás. Acompáñanos en este día, Señor, y proclamamos, oh Dios, no tan solo tu compañía, Señor, sino la sanidad, la liberación que nos pueda otorgar, Señor, para estar en tu presencia y lejos del enemigo.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos para el próximo estudio para que pueda estar con nosotros y no se pierda el último, porque todos estamos a la expectativa de que estos sucesos se están llevando a cabo una y otra vez y que podamos ver al Señor en las nubes de los cielos. Así que hasta la próxima. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es.